Dicen que el 1 de noviembre, cuando las campanas anuncian el Día de Todos los Santos, los vivos y los muertos se miran por un instante. Un solo instante, pero suficiente para cambiarlo todo. Esa noche, el pueblo de San Bartolomé del Monte estaba en silencio. Las velas iluminaban las ventanas, las flores cubrían el cementerio, y el aire tenía ese olor antiguo de cera y lluvia. Todos dormían, menos Lucía, una joven que jamás creyó en las supersticiones de su abuela. Ella había escuchado las historias, sí, que las almas de los santos descienden cada año para proteger a los vivos, pero que si alguien los interrumpe antes del amanecer, el equilibrio se rompe. Pero Lucía no creía en eso. Hasta esa noche, su abuela había muerto hacía un mes, y en el testamento solo dejó una nota escrita con una letra temblorosa. Si escuchas la campana después de medianoche, no la sigas. Lucía rió cuando lo leyó. Pensó que era una metáfora, una de esas frases misteriosas que las ancianas dicen antes de morir. Pero cuando el reloj marcó las 12 y una campana sonó en el aire, una campana que no debía existir porque la iglesia llevaba años cerrada, Lucía sintió el corazón helarse. Se levantó, se acercó a la ventana. La niebla cubría todo el pueblo y allá, en lo alto de la colina, donde la vieja iglesia se erguía en ruinas, una luz titilaba. «Debe ser el viento», murmuró. Pero la campana volvió a sonar, 3 veces. Cada golpe más profundo, más real, como si alguien, o algo, la estuviera llamando. Lucía tomó una linterna y salió. No sabía por qué lo hacía, solo sentía una fuerza que la empujaba, una mezcla de miedo y curiosidad. El camino de piedra hacia la iglesia estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. El aire era espeso, cargado de silencio. Cuando llegó al portón, lo encontró entreabierto. La puerta de madera tembló con un golpe del viento, y al otro lado, la oscuridad parecía respirar. Entró. Las bancas estaban cubiertas de polvo, los vitrales rotos, y en el altar principal ardía una sola vela. Una vela blanca. Lucía se acercó, temblando. Sobre el altar había un libro abierto, con una página marcada. Lumen Sanctorum, la luz de los santos. Bajo el título, una frase escrita a mano. Cada santo guarda un secreto. Y cada secreto tiene un precio. Entonces lo escuchó. Un suspiro detrás de ella. Se giró, pero no había nadie. Solo las sombras moviéndose con el fuego de la vela. «¿Abuela?», susurró. El aire cambió. Una brisa fría le rozó el cuello. Y la campana sonó otra vez, tan fuerte que el suelo vibró. Lucía cayó de rodillas, tapándose los oídos. El sonido no venía del campanario, sino de debajo del altar. Movió la piedra del piso con sus manos. Debajo había una trampilla de hierro oxidado. Tiró de ella. Un olor antiguo, mezcla de incienso y tierra, la envolvió. Encendió su linterna y bajó por una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. El aire se volvió más frío. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, cruces invertidas, halos rotos, nombres que parecían santos, pero deformados. Al final del túnel, una puerta de piedra sellada. En el centro, el mismo símbolo que había en el libro. Un círculo con un halo. Lucía pasó su mano sobre él. La piedra tembló, y una voz habló desde el otro lado. No era humana, era antigua. «Luz que cae del cielo, ¿vienes a devolvernos el nombre?». Lucía retrocedió, horrorizada. «¿Quién está ahí?». «Los olvidados, los santos que ya no recuerdan quiénes fueron». El suelo se resquebrajó. Una grieta azul brillante recorrió las paredes, y desde ella surgieron figuras translúcidas, cuerpos de luz que lloraban sin sonido. Eran decenas, cientos. Lucía gritó. La linterna cayó. La oscuridad se cerró sobre ella, y la voz volvió a hablar.
Has abierto el velo, Lucía. Ahora los santos recordarán lo que los hombres intentaron borrar. De pronto, el silencio. El fuego de la vela se extinguió. Solo quedó la campana, resonando una última vez. En el cementerio, las flores comenzaron a marchitarse una por una. Y en la torre de la iglesia, una sombra encendió una segunda vela, idéntica a la del altar. Desde lejos, un anciano que pasaba vio la luz y susurró con horror. Esa iglesia no ha tenido velas desde hace 40 años. Lucía despertó entre la oscuridad, con la garganta seca y la linterna apagada. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que cayó en el túnel bajo la iglesia. Todo lo que recordaba era aquella voz, esa voz imposible, hablándole desde detrás de la piedra. A su alrededor el aire era pesado, denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Levantó la linterna, temblorosa, y logró encenderla. La luz reveló algo que no estaba antes, una puerta abierta al final del pasillo. Lucía tragó saliva y avanzó. Cada paso hacía eco en la piedra. La puerta conducía a una cámara enorme, subterránea, donde el techo se perdía en la penumbra. Había estatuas, cientos de ellas, alineadas a ambos lados, cada una representando a un santo, pero ninguno tenía rostro. En su lugar, un vacío pulido, como si alguien los hubiera borrado. En el centro de la sala, una mesa de mármol sostenía el libro que antes estaba en el altar, pero ahora sus páginas se movían solas, como si una corriente invisible las hojeara. Lucía se acercó con cuidado. En la primera página, las letras parecían recién escritas. Los que fueron santos fueron también hombres, y algunos hombres, cuando mueren, no olvidan el poder. De pronto, un murmullo llenó el aire. Las estatuas comenzaron a vibrar, a desprender polvo, y una voz profunda resonó desde todas partes. Ellos nos llamaron santos, pero jamás comprendieron el precio de la luz. Lucía retrocedió. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? El lugar donde guardaron nuestras memorias, respondió la voz. Lo que el mundo celebra el 1 de noviembre no es santidad, es contención. Las luces de su linterna comenzaron a parpadear. Una sombra se formó frente a ella, una figura envuelta en túnicas antiguas con una aureola quebrada. Su rostro cambiaba a cada segundo. Hombre, mujer, niño, anciano. Como si contuviera a todos y a ninguno. Nos encerraron aquí para mantener la fe. Pura, dijo. Pero el poder no desaparece. Solo se transforma. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué yo? ¿Por qué me llamaron a mí? La sombra extendió una mano. Porque tu sangre recuerda lo que los demás olvidaron. Entonces comprendió. Su abuela no había sido solo una mujer devota. En las paredes, detrás de las estatuas, Lucía descubrió inscripciones con nombres grabados, y uno de ellos era el suyo, Lucía del Monte. El suelo comenzó a temblar. El libro en la mesa se abrió por completo, mostrando una ilustración. Una campana dorada, rodeada de fuego, con una frase escrita debajo. Cuando suene la campana, los santos despertarán. Lucía recordó las 3 campanadas que la habían traído hasta allí. No, susurró. Yo los desperté. La sombra asintió. Y ahora deberán elegir, volver al silencio o recordar quiénes fueron realmente. Las estatuas comenzaron a moverse. Las grietas se abrieron en sus cuerpos de piedra y una luz salió de dentro, cálida, casi divina, pero mezclada con algo oscuro, algo hambriento. Eran los santos, despertando después de siglos. Lucía corrió. La puerta por donde había entrado desapareció. La única salida era una escalera que ascendía hacia un resplandor azulado. Subió, jadeando, mientras detrás de ella las voces se multiplicaban. «Lucía, no corras. Tú nos llamaste. Devuélvenos la memoria». Llegó a la superficie.
Emergió detrás del altar, en la iglesia. Pero el interior ya no era el mismo. Las paredes goteaban cera, y las imágenes religiosas lloraban lágrimas negras. Afuera, el cielo había cambiado de color. Una aurora extraña cubría el pueblo, y el aire olía a incienso quemado y flores muertas. Lucía salió corriendo hacia la plaza. Nadie estaba allí. Las casas, que horas antes tenían velas en las ventanas, ahora estaban oscuras, las puertas abiertas. El silencio era absoluto, hasta que una voz infantil rompió el aire. ¿Buscas a los santos, Lucía? Se giró. Un niño, con una túnica blanca y una corona de espinas secas, la miraba desde una esquina. Sonreía con inocencia. Mi abuela decía que los santos nos cuidan, dijo ella intentando sonreír. Tu abuela sabía demasiado, contestó el niño. Por eso no la dejaron subir. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Subir a dónde? El niño levantó el dedo y señaló el cielo. El día de todos los santos. No celebramos su gloria, celebramos su encierro. Si ascendieran, el mundo ardería. La campana volvió a sonar, una vez más, extendiendo su eco por todo el valle. El niño desapareció. Y en la torre de la iglesia, las velas se encendieron solas. Lucía cayó de rodillas. Entendió al fin que el 1 de noviembre no era un día para rezar, era un día para recordar que los santos no descansan en paz. Lucía no durmió. No podía. Desde que la campana sonó, algo había cambiado en el aire. El pueblo entero estaba sumido en un silencio antinatural, como si todos los habitantes hubieran desaparecido o estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar. El cielo seguía cubierto por esa aurora azulada, un resplandor que no provenía del sol ni de las estrellas. Era como si el mundo estuviera suspendido entre la vida y algo más antiguo. Lucía caminó por las calles desiertas. Cada casa tenía señales de que alguien había estado allí hasta hace poco. Tazas de té humeantes, puertas entreabiertas, rosarios sobre las mesas. Pero no había voces, ni pasos, ni siquiera el canto de los pájaros. Al pasar frente al cementerio, vio que las flores de las tumbas estaban frescas, demasiado frescas, como si hubieran sido colocadas hacía segundos. Fue entonces cuando la vio, una figura encapuchada, parada frente al mausoleo más antiguo, con una vela en la mano. «Te esperaba», dijo sin volverse. Lucía se detuvo, su corazón martillando. «¿Quién eres?» «Una guardiana», respondió la voz. «¿Cómo lo fue tu abuela? ¿Y cómo lo serás tú?» Lucía frunció el ceño. «¿Guardiana de qué?» La figura levantó la cabeza. Era una mujer anciana, con ojos pálidos que parecían contener siglos de conocimiento. De la línea que separa a los santos de los hombres. De la puerta que esta noche se abrió por tu culpa. Lucía retrocedió. «Yo no quería... Solo seguí las campanas». La anciana sonrió. «Esa es la trampa. Las campanas no llaman, responden. Alguien las hizo sonar desde el otro lado». Lucía se estremeció. «¿Quién?» «Uno de los santos», susurró la mujer. «Pero no de los que recuerdas. Uno que nunca ascendió. Uno que el Vaticano borró de sus libros. San Elías del Monte». Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Del Monte», su mismo apellido. ¿Qué relación tiene conmigo?» La anciana la miró con compasión. «Todo. Eres su descendiente directa. Tu sangre mantiene el sello. Pero ahora ese sello está roto. Y él quiere reclamar lo que cree suyo. El regreso de los caídos». Un trueno retumbó en la distancia. El cielo azul comenzó a oscurecerse, y de las tumbas empezó a salir un vapor blanco que olía a incienso y cera derretida. Lucía corrió hacia el mausoleo. La puerta estaba cubierta de símbolos que parecían arder con luz propia. La anciana extendió la mano. «Todavía puedes detenerlo, pero necesitas el libro del retorno». Lucía recordó el libro del altar,
el que encontró en la cámara subterránea. Está bajo la iglesia. Entonces corre, dijo la mujer, porque cuando suenen las campanas por tercera vez, no quedará nada que sellar. Lucía no dudó. Corrió entre las lápidas, mientras el cielo se tornaba rojo y el viento traía susurros de voces imposibles. A lo lejos, vio figuras caminando. No eran personas. Eran sombras con coronas, avanzando lentamente hacia el pueblo. Las mismas estatuas que había visto bajo la iglesia, ahora moviéndose bajo la luna. Al llegar al templo, la puerta estaba abierta de par en par. Dentro, las velas se encendían y apagaban solas, como si respiraran. Lucía descendió por el túnel, el mismo que había caído horas antes. La cámara seguía allí, pero el libro ya no. Solo una marca en la piedra, una mano impresa en sangre seca. Lo tomó él. Susurró una voz detrás. Era el niño de la túnica blanca. Lucía se volvió. ¿Dónde está? Con los demás. En la colina de las almas, donde se levantará el altar que pondrá fin a los vivos. Lucía lo miró sin comprender. ¿Qué quieres decir? Que esta noche el cielo no recibe oraciones. Recibe nombres. El suelo volvió a temblar. Lucía salió corriendo. Subió los escalones hasta llegar al exterior y vio cómo el pueblo entero estaba cubierto por una neblina dorada. En el centro de la plaza, las sombras se reunían alrededor de una figura que brillaba con intensidad sobrenatural. Era un hombre alto, de rostro severo, con túnica desgarrada y ojos como carbones encendidos. En su mano sostenía el libro. Lucía supo, sin necesidad de que nadie lo dijera, que era San Elías del Monte. Él levantó la vista y la miró directamente. Por fin, dijo, la sangre que me selló regresa para abrirme el paso. Lucía dio un paso atrás. No lo permitiré. El santo sonrió. ¿Y cómo vas a detener lo que ya empezó? El cielo se abrió en un resplandor blanco, y las campanas comenzaron a sonar otra vez. 1, 2, 3. El aire se volvió denso, casi líquido, y entonces el silencio absoluto. Lucía comprendió con horror que las campanas no estaban llamando a los santos, estaban llamando a los olvidados. Lucía corrió hacia la colina de las almas, impulsada por una mezcla de miedo y rabia. El viento se volvió cortante, como si la atmósfera entera estuviera viva. Cada paso era una lucha contra una fuerza invisible que parecía querer empujarla hacia atrás. Desde la distancia, el resplandor de la colina iluminaba el valle con una luz que no era de este mundo. El aire vibraba, las sombras se movían como llamas, y el sonido de las campanas resonaba dentro del pecho, no en los oídos. En la cima, vio la figura de San Elías del Monte, de pie frente a un altar formado con restos de piedra y hueso. A su alrededor, los santos, aquellos rostros borrados, lo rodeaban en silencio, como guardianes de un secreto que nunca debió revelarse. El libro descansaba abierto sobre la piedra, sus páginas ardiendo con símbolos que se reescribían a cada segundo, como si el texto estuviera vivo. Lucía se escondió detrás de una cruz rota y observó. Elías levantó las manos hacia el cielo. Su voz era profunda, imponente, casi hipnótica. Durante siglos nos adoraron, sin entendernos. Nos elevaron, nos encerraron en nombres, en rezos, pero no existe santidad sin sacrificio, y yo fui el sacrificio. El aire se volvió helado. Las nubes se abrieron, y de ellas descendió una lluvia de polvo dorado. Lucía sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Elías giró la cabeza, como si pudiera verla a través de la oscuridad. Tu abuela lo supo, dijo con una sonrisa que no era humana. Intentó sellarme con su propia sangre. Pero la sangre, pequeña Lucía, no puede detener a quien la comparte. Lucía salió de su escondite. ¿Qué quieres de mí? No quiero nada, respondió él. Tú ya eres mía. Con un gesto, el suelo se abrió bajo los pies de Lucía. Vio imágenes fugaces, como reflejos en el agua,
su abuela rezando frente a un altar secreto, su madre ocultando el libro dentro de una caja, y ella, de niña, soñando con campanas que sonaban en medio de la noche. Todo estaba conectado. Su familia había sido el guardián del sello desde hacía generaciones, descendientes directos del santo que se rebeló. ¿Por qué te condenaron?, gritó Lucía. Elías bajó la mirada, y por un instante, su rostro mostró un dolor genuino. Porque descubrí cómo devolver el alma al cuerpo, dijo lentamente. Encontré el modo de unir cielo y tierra. Pero los hombres santos no querían compartir el poder de Dios. Así que me borraron. Mi nombre fue arrancado de la historia, mis seguidores silenciados, y mi linaje convertido en guardianes, para asegurarse de que mi regreso jamás ocurriera. Lucía apretó los puños. Entonces no eres un santo, eres un castigo. Soy lo que todos ustedes temen ser, susurró él. Alguien que conoció el poder y se negó a arrodillarse. El altar comenzó a emitir un sonido grave, como un corazón latiendo. El libro se elevó en el aire, girando lentamente. Las letras salían de sus páginas como humo, formando espirales luminosas. Lucía sintió una presión en el pecho, una fuerza que la obligaba a acercarse. Tu destino no es detenerme, dijo Elías. Es continuar lo que yo empecé. Nunca. Entonces mira lo que ocurre cuando el sello se rompe. Golpeó el altar con ambas manos. Un rayo de luz salió disparado hacia el cielo y lo partió en dos. Desde las sombras del valle comenzaron a ascender figuras. No eran santos, ni demonios. Eran las almas de aquellos que nunca encontraron descanso, atraídas por el sonido de las campanas. Hombres, mujeres, niños, todos con el mismo vacío en los ojos. Lucía gritó. Elías extendió los brazos. Ellos fueron los olvidados, los que murieron sin nombre, sin oración. El Día de Todos los Santos no celebra la santidad, celebra el control. Pero hoy, Lucía, el control se rompe. El suelo tembló, y las tumbas en el cementerio se abrieron una tras otra. La anciana guardiana apareció entre la multitud de espíritus, su rostro bañado por la luz del altar. «Lucía, escúchame», gritó. «El libro no puede destruirse, pero puede cerrarse. Solo la sangre del linaje puede sellarlo otra vez». Lucía la miró aterrada. «¿Quieres que muera? Quiero que el mundo viva». Elías levantó la mirada al cielo. «Elige, descendiente mía». Lucía corrió hacia el altar. El viento la empujaba. Las voces de los muertos la llamaban. Sus manos temblaban mientras tocaba el libro. Sintió el calor de su poder, el pulso de algo que estaba más allá de la vida. En un segundo, todo se detuvo. Elías la observó. Si lo cierras, el mundo olvidará a los santos. Nadie rezará, nadie creerá. ¿Eso quieres? Lucía cerró los ojos. Quiero que duerman. El libro se cerró con un estruendo que sacudió la colina. Un destello cegador cubrió todo, y luego, silencio. Cuando Lucía abrió los ojos, estaba sola. El cielo había vuelto a la normalidad. La aurora había desaparecido. Las campanas callaron, pero en el suelo, entre la ceniza y las piedras, algo seguía ardiendo. Una página suelta del libro, la única que no se consumió. En ella, una frase escrita en tinta negra. El sello duerme, pero la sangre siempre recuerda. Lucía la tomó entre las manos temblando, y cuando miró hacia el horizonte, vio algo que la dejó sin aliento. El campanario del pueblo, partido a la mitad, pero de su interior. Aún colgaba la campana, oscilando lentamente, sin viento que la moviera. Una última campanada resonó, débil, como un suspiro del más allá. Lucía comprendió que la historia no había terminado.